Michael Wayne Donahue nació el 12 de mayo de 1986 en Victoria, Columbia Británica, Canadá. Cuando el niño tenía solo 4 años, acompañó a su familia a la escuela primaria Blanchard para que pudieran ver a su madre participar en una sesión de práctica de fútbol bandera. Eran una familia unida y amorosa, que mostraba mucho apoyo por las pasiones y aficiones de cada uno, y el padre de Michael a menudo llevaba a toda la familia a animar a su madre durante los juegos competitivos. La familia llegó a la escuela primaria alrededor de las 12:30 p.m. del domingo 24 de marzo de 1991, aproximadamente media hora antes de que comenzara la práctica de fútbol bandera. La madre de Michael, Crystal, lo llevó hacia el campo principal de deportes mientras su padre, Bruce, se quedó en el auto de la familia para recoger algunas pertenencias, incluido un cesto de sándwiches y refrigerios que consumirían mientras veían la práctica. Sin embargo, en el camino, el joven Michael vio un parque de aventuras completo con un columpio, un balancín y una estructura para escalar. Desesperado por pasar un rato en el área de juegos, Michael le suplicó a su madre que le permitiera jugar un poco antes de que se sentaran en las gradas. Crystal nunca negaba a su joven hijo un poco de diversión cuando se había portado bien, así que le permitió hacerlo, pero le hizo prometer que dejaría que su padre lo recogiera tan pronto como llegara. Sin embargo, cuando Bruce fue informado de dónde estaba Michael y caminó para buscarlo, descubrió que Michael no estaba por ninguna parte. Bruce caminó alrededor del área de juegos llamando el nombre de su hijo mientras revisaba debajo de los toboganes y en cualquier otro lugar donde Michael pudiera estar escondido, pero aún así no pudo encontrarlo. Cundió el pánico. Bruce corrió hacia la multitud que se había reunido al borde del campo deportivo, informándoles que su hijo había desaparecido. Alrededor de 50 personas comenzaron a recorrer la zona buscando al niño desaparecido, mientras Bruce y Crystal se apresuraban a usar un teléfono público cercano para informar a la policía que su hijo estaba desaparecido. Dado que Michael desapareció de un lugar público en un periodo de tiempo aparentemente corto, se juzgó que se trataba de un caso de secuestro infantil, y la investigación que siguió se convirtió en una de las más grandes en la historia de las fuerzas del orden canadiense. Se llamó a todos los detectives del Departamento de Policía de Victoria para ayudar en la búsqueda, ya que la desaparición del niño de un parque público infundió miedo en los corazones de los padres en todo el país. Como resultado, y agravado por los altos niveles de publicidad que recibió el caso, llegaron miles y miles de pistas de toda América del Norte, lo que en ese momento hacía que el trabajo fuera extremadamente lento, ya que todo tenía que escribirse en papel y archivarse manualmente. La falta de tecnología digital obstaculizó la investigación, y muchos han sugerido desde entonces que tecnologías como cámaras de seguridad, análisis de ADN y digitalización podrían haber contribuido a resolver el caso. La mayor parte inicial de la investigación involucró a oficiales de policía de Victoria, entrevistando a conocidos depredadores infantiles y cuestionando su paradero en el momento de la desaparición de Michael. La policía también habló con todos los que habían estado en la práctica de fútbol bandera, pero desafortunadamente, la única información relevante involucraba solo a un puñado de personas que habían visto a un hombre de entre 40 y 50 años merodeando cerca de una gran furgoneta marrón que estaba estacionada cerca del parque donde Michael había estado jugando. Sin embargo, a pesar de las declaraciones de los testigos, la policía no pudo obtener el número de matrícula de la furgoneta ni una descripción detallada del hombre con la furgoneta marrón. La situación se volvió tan desesperada que un mes después de la desaparición de Michael, la policía local organizó una recreación detallada del supuesto secuestro en el mismo lugar donde ocurrió, utilizando una furgoneta marrón y un oficial que posaba como el presunto secuestrador. La policía esperaba que la recreación refrescara la memoria de aquellos que habían visto algo, ya sea en el parque o en el área circundante. Se informó al público en general que el día en que desapareció, Michael llevaba una chaqueta azul con forro rojo y puños rojos, una camiseta de las Tortugas Ninja, pantalones de rugby multicolores y zapatillas azules. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la recreación no produjo ninguna pista nueva en el caso, y en los meses que siguieron, el tiempo y los recursos se agotaron hasta el punto de que la investigación se abandonó básicamente. Los padres de Michael estaban desolados, dado que era totalmente posible que Michael Donahue
fuera contrabandeado a los Estados Unidos después de su secuestro, muchos medios de comunicación al sur de la frontera pidieron a los estadounidenses que se esforzaran por recordar si habían visto a algún niño que coincidiera con la descripción de Michael y que pareciera estar acompañado por un hombre sospechoso o nervioso. Como resultado, se reportaron avistamientos del niño en el sur de Nueva Jersey, Pensilvania y Delaware. De hecho, el último avistamiento reportado de Michael Donahue ocurrió el 19 de junio de 1991, cuando hubo un intento de secuestro de una niña de 7 años en la calle frente a su casa en Berlinboro, Nueva Jersey. La niña objetivo gritó tan fuerte que sacó a la gente de sus casas, quienes posteriormente ahuyentaron al posible secuestrador y evitaron que la niña fuera llevada. Después de los hechos, los testigos afirmaron que no solo había una gran furgoneta marrón presente durante el intento fallido de secuestro, sino que había un niño pequeño caucásico en el asiento del pasajero con cabello rubio y ojos azules. La descripción física coincidía exactamente con la de Michael. Aparte de la idea de que Michael fue secuestrado, ha habido varias otras teorías interesantes sobre las razones de su desaparición. La primera es que Michael simplemente se alejó. La escuela primaria Blanchard está a solo un corto paseo del santuario de la naturaleza de Christmas Hill, que alberga el gran lago Swan. Es completamente posible que Michael simplemente se haya adentrado en el parque, haya caído en el lago y se haya ahogado antes de ser llevado corriente abajo y hacia la bahía de Victoria, antes de que su cuerpo pudiera ser encontrado. También se ha sugerido que Michael fue tomado por una llamada red de adopción en el mercado negro. Era lo suficientemente joven como para ser adoctrinado para creer que era una persona completamente diferente, y dado que hubo muchas adopciones en el mercado negro en las décadas de 1980 y 1990, esta teoría no puede ser completamente descartada. El fenómeno persistió bien entrado el siglo XXI también. En 2014, la revista Guernica informó sobre un caso de una pareja guatemalteca que afirmó que su hija, quien había sido adoptada por una familia en el estado de Missouri, había sido secuestrada por una miríada de personas que trabajaban en el negocio del tráfico de niños. En ese caso particular se determinó que tanto los informes de ADN del niño como los de la madre biológica fueron falsificados y los documentos de procesamiento fueron forjados para que la adopción pareciera legal. El artículo reveló un lado siniestro de la adopción internacional, que incluía la participación del gobierno e incluso el tráfico con el propósito de extracción de órganos. Pero otra teoría, aunque descabellada, ha sido propuesta, que Michael fue víctima de un culto satánico. En los años que siguieron a su desaparición, algunas secciones de la comunidad de detectives aficionados sugirieron que no era una coincidencia que Michael fuera secuestrado el Domingo de Ramos, 7 días antes de Pascua y a 7 calles de Easter Street en Victoria. Estos teóricos afirman que Victoria, Columbia Británica, era la capital mundial de la adoración satánica y que Michael fue tomado como una ofrenda a Satanás. Estas afirmaciones surgieron de la publicación en 1980 de un libro llamado Michelle Remembers, que detalla las afirmaciones de una tal Michelle Proby, quien recordó varios meses de rituales satánicos violentos y malvados a los que fue sometida cuando era niña en su ciudad natal de Victoria. Ella afirmó que sus recuerdos de los eventos habían sido reprimidos durante décadas, hasta que un psiquiatra llamado Lawrence Pasder los desbloqueó usando hipnoterapia. Fue mientras estaba bajo hipnosis que Proby comenzó a contar una red horripilante de tortura, asesinato y, lo más relevante de todo, secuestro. Ella dijo que recordaba haber sido separada de su familia y luego preparada para participar en un ritual cuyo objetivo era invocar al propio Satanás. El ritual aparentemente incluía niños siendo encerrados en jaulas con serpientes, canibalismo forzado y el eventual sacrificio de sangre de dichos niños. El libro fue un éxito de ventas explosivo y se convirtió en una especie de plantilla para una serie de otras afirmaciones de abuso ritual satánico, y lo que muchos llegaron a conocer como el pánico satánico. A primera vista, las afirmaciones hechas en el libro parecían demasiado descabelladas para ser tomadas en serio. Sin embargo, Proby no parecía una fanática. Parecía perfectamente tranquila y racional, llevando una vida familiar normal y sin incidentes en los suburbios de Victoria. El Dr. Pasder tampoco era un evidente fanático. Era un hombre de familia y un psicólogo profesional respetado que no tenía antecedentes de teorías o investigaciones extravagantes.
Tal vez nunca sepamos si hay alguna verdad en tales afirmaciones, y si la hay, podrían proporcionar algo de una fascinante pero horripilante perspectiva sobre cómo y por qué Michael desapareció de la escuela primaria Blanchard en esa cálida mañana de verano de 1991. A partir de 2016, el caso de Michael Wayne Donahue sigue abierto, y todas las pruebas están disponibles para el público. También hay un puñado de oficiales de policía retirados de Victoria que afirman que continúan con sus investigaciones fuera de su capacidad profesional. Para ellos, ya no es un esfuerzo profesional, sino una búsqueda personal para ver que se haga justicia, incluso frente a tales probabilidades. Todos los involucrados tienen la esperanza de que algún día surja más información que arroje más luz sobre lo que ha sido un caso tan desconcertante como trágico, y que las muchas preguntas sin respuesta que han plagado a los padres de Michael y a los oficiales de policía por igual, finalmente sean respondidas. Cuando era niño, mi familia se mudó desde nuestra casa en el norte del estado de Nueva York hasta Carolina del Norte, todo por algo relacionado con el trabajo de mi padre. Fue una época bastante aterradora en mi vida. Para alguien tan joven, tener que dejar atrás a sus amigos de la escuela y cosas así, y asentarse en un lugar completamente nuevo, fue profundamente desconcertante y triste. Pero nada de eso se comparó con lo que enfrenté un día durante la escuela primaria. Para mí era una mañana como cualquier otra, nada notable u ominoso. Quiero decir, el clima parecía bastante terrible, así que no hubo recreo al aire libre por la mañana, pero eso no es del todo inusual durante el otoño en la costa este. Pero a medida que avanzaba la tarde, recuerdo mirar por las ventanas de nuestro salón de clases y ver cómo la llovizna ligera de la mañana se convertía en uno de los vientos y lluvias más intensos que había visto. Era tan fuerte que golpeaba contra la ventana, y en un momento nuestra maestra tuvo que elevar la voz para hacerse oír. No mucho después, otro maestro entró rápidamente en el aula. Se acercó a nuestra maestra que estaba al frente de la clase y le susurró algo al oído. Nuestra maestra inmediatamente abrió los ojos de par en par, y aunque no sabíamos exactamente qué se había dicho o qué estaba pasando, un sentimiento de tensión descendió sobre la clase como si instintivamente supiéramos que algo andaba mal. La clase continuó por un tiempo, todo mientras el clima afuera seguía empeorando, solo que esta vez, en lugar de ignorarlo, nuestra maestra seguía mirando por las ventanas. Recuerdo haberme vuelto para ver qué estaba mirando y ver cómo un montón de cosas volaban por el campo de juegos afuera. Nada importante, solo muchos papeles y trozos de plástico. Pero nunca había visto algo así antes y me puso muy nervioso. Luego el intercomunicador de nuestra aula cobró vida diciendo algo sobre que todo el personal docente y los alumnos necesitaban refugiarse en los pasillos de inmediato. Así lo hicimos, y con nuestra maestra tratando de mantenernos a todos tranquilos mientras luchaba por controlar sus propios miedos, nos dirigimos al pasillo y nos dijeron que nos sentáramos en el suelo. Para ese momento, todos podíamos escuchar los sonidos del viento aullando fuera del edificio, incluso a través de unos revestimientos bastante gruesos y cosas así, lo cual era aterrador por sí solo. Y cuanto más fuerte se volvía, más miedo teníamos todos, mientras nuestras maestras nos explicaban que solo era un clima desagradable y que no podía hacernos daño siempre y cuando estuviéramos en los pasillos. Las cosas estuvieron bien por un tiempo, pero nuestro salón estaba justo al lado de la biblioteca, y en un momento justo cuando el ambiente parecía estar tan tenso como podía estar, todos escuchamos un gran estruendo proveniente de detrás de las puertas dobles cerradas. Fue tan fuerte y aterrador que todos los niños inmediatamente gritaron cuando lo oímos, y fue seguido por estos ruidos de viento aullando horriblemente fuertes que parecían resonar en los pasillos donde estábamos sentados. Honestamente, sonaba como si un gran monstruo hubiera atravesado el vidrio y estuviera destrozando la biblioteca, derribando cosas a su paso. Algunos de los otros niños eran inconsolables en ese momento, ya que los gritos se convirtieron en sollozos y lamentos que las maestras intentaron sin éxito calmar. Era como un coro rodante de miedo y miseria con casi cada segundo niño sollozando en silencio o llorando abiertamente. Admito que también lloré, pero fue solo al escuchar a otro niño decirle a una maestra: «Quiero ir a casa y quiero a mi mamá y a mi papá. Necesito a mi mamá y a mi papá».
Eso solo me hizo pensar en mis propios padres y en cómo este horrible y extraño evento podría estar afectándolos también. Ahí fue cuando no pude encontrar el valor para ser valiente, y también me derrumbé llorando. Terminamos quedándonos en ese pasillo durante horas, mucho más allá de la hora en que deberíamos haber salido de la escuela para el final del día. En realidad ya estaba oscuro cuando los ruidos aulladores dejaron de venir de la biblioteca, y no puedes imaginar el sentido de alivio que sentimos cuando nos dijeron que nuestros padres vendrían a recogernos de la escuela en la próxima hora más o menos. Lloré de nuevo cuando los vi cerca de la entrada principal, corriendo hacia ellos y dándoles un gran abrazo. Estaba tan agradecido de que estuvieran a salvo y que lo que fuera que estaba pasando afuera no los hubiera alcanzado, ya que estaba tan aterrorizado de que pudiera haberlo hecho. Resulta que la escuela había sido golpeada por un tornado. Definitivamente no fue el peor tipo que podría haber golpeado, pero como mencioné fue lo suficientemente malo como para romper las ventanas de la biblioteca, o tal vez fue un árbol que cayó y de alguna manera logró romper las ventanas. En realidad no vi qué causó el daño exactamente, pero a esa edad ni siquiera estaba seguro de que era un tornado. Claro, había oído la palabra antes, pero nunca me había atrapado en algo tan loco como eso, y tampoco la mayoría de los otros niños, por la forma en que reaccionaron. Sin lugar a dudas, fue la cosa más aterradoramente espantosa que me sucedió durante toda mi infancia, por no decir durante mi tiempo en la escuela primaria. Desde entonces, he tenido un profundo respeto por lo increíblemente poderosas que pueden ser las fuerzas de la naturaleza y cómo no deben tomarse a la ligera. Sé que esta no es una historia tan apasionante o aterradora como algunas de las historias de encierros escolares que leo de vez en cuando, pero para todos nosotros en la escuela ese día, fue como una pesadilla hecha realidad. Beatriz Angélica Mota nació el 11 de febrero de 2008, la segunda hija de Sandro y Lucía Mota. Creció en la granja de su familia, no muy lejos de la ciudad de Petrolina, en el noreste de Brasil, en una zona conocida por producir una gran cantidad de frutas tropicales como guayabas, papayas y mangos. A pesar de que la región tiene una reputación de crimen violento, el campo en las afueras de Petrolina es considerado más tranquilo, y para los padres de Beatriz, era un lugar donde podían criar a su familia en relativa tranquilidad. Junto con su hermana mayor, Beatriz fue inscrita en una escuela primaria católica privada situada en el centro de Petrolina. Era una de las instituciones educativas más prestigiosas de todo el estado de Baja, un lugar al que quizás no podrían haber asistido si su padre, Sandro, no hubiera sido empleado como profesor allí. Naturalmente, la escuela llegó a desempeñar un papel enorme en la vida de la familia Mota, pero desafortunadamente, no siempre por las mejores razones. La noche del 10 de diciembre de 2015, cuando Beatriz tenía solo 7 años, toda la familia Mota asistió a una ceremonia de graduación que se estaba llevando a cabo en su escuela. Casi 1000 padres orgullosos se reunieron para celebrar un capítulo importante en la vida de sus hijos, y el evento contó con música en vivo y discursos tanto de profesores como de padres. Dado que Sandro Mota era un empleado y estaba ayudando a organizar la ceremonia tras bambalinas, Beatriz estaba bajo el cuidado de su madre, Lucía. Sin embargo, alrededor de las 10 de la noche, mientras la ceremonia de graduación aún estaba en pleno apogeo, Beatriz le dijo a su madre que quería tomar agua en una fuente cercana. Lucía le dijo a su hija que volviera directamente con ella, pero cuando pasaron unos 10 minutos y Beatriz no había regresado, Lucía se levantó para ir a buscarla. Estaba preocupada, pero no entró en pánico, ya que los terrenos de la escuela estaban cercados y patrullados por guardias de seguridad. No podía haber ido muy lejos, pero alrededor de 45 minutos más tarde, a pesar de la ayuda de un puñado de guardias de seguridad de la escuela, Beatriz aún no había sido encontrada. Para ese momento, Sandro Mota había sido notificado de que su hija estaba desaparecida, y subió al estrado usando el micrófono para notificar al público que Beatriz estaba desaparecida. Incluso utilizó el sistema de megafonía para llamarla personalmente, diciendo: «Beatriz, mi hija, ¿dónde estás? Hey, Bea, todos te están buscando, mi amor». Los padres y maestros comenzaron a buscar por los terrenos de la escuela a la niña de 7 años, llamando su nombre hasta que finalmente se escuchó un grito espeluznante proveniente de la entrada del gimnasio de la escuela.
El grito fue proferido por uno de los guardias de seguridad de la escuela, que había hecho un descubrimiento horripilante en uno de los armarios del gimnasio. El cuerpo ensangrentado y sin vida de Beatriz Mota. La policía se apresuró al lugar cuando la noticia de la muerte de la niña reverberó entre la multitud de padres y niños. Un puñado de familias se quedó en la escuela para consolar a los devastados padres de Beatriz, pero después de ser interrogados por la policía, el resto fue ordenado a irse para que pudiera comenzar una investigación exhaustiva. Pronto se les unieron miembros de alto rango de la policía estatal, así como examinadores forenses que de inmediato comenzaron a buscar huellas dactilares y ADN en la escena del crimen. Para algunos, fue la escena del crimen más aterradora que jamás habían encontrado. Nunca habían visto a una niña que había sido asesinada de manera tan violenta y brutal. Una autopsia de su cuerpo confirmó más tarde que había recibido un total de 42 puñaladas en el pecho, el estómago, los brazos y las piernas, lo que sugería que quien la había matado lo había hecho en un frenesí de violencia desenfrenada. Pero ¿quién exactamente podría hacer algo así a una niña inocente de 7 años? La especulación inicial era que quien cometió el crimen tenía un motivo personal, dado el carácter feroz del ataque. El cuchillo de carnicero con mango de madera que se utilizó para quitarle la vida fue encontrado enterrado en su abdomen, lo que sugiere que el asesino había estado tan apurado por escapar de la escena que ni siquiera se había molestado en esconder el arma homicida. La policía también notó que no había evidencia de que Beatriz hubiera sido asaltada indecentemente, lo cual fue un alivio para todos los involucrados, pero confundió aún más a los investigadores, que estaban completamente perplejos sobre por qué se había cometido este crimen. El gran número de posibles sospechosos también resultó ser un gran problema para la policía que investigaba. No solo había alrededor de 1000 personas presentes en el evento de graduación en sí, sino que dado que la escuela estaba en el centro de Petrolina, cualquier número de personas podría haberse colado en los terrenos de la escuela para cometer un crimen de oportunidad que involucraba arrastrarla a un lugar aislado para infligirle el horrible ataque. Como resultado, la policía comenzó un largo y tedioso proceso de recopilación de imágenes de cámaras de seguridad de la escuela, así como de hogares y negocios vecinos y de las cámaras de video personales de los padres asistentes. Sin embargo, también se enfurecieron al descubrir que las cámaras de seguridad que cubrían la entrada del gimnasio no funcionaban. Esto se debía a un incendio accidental que había comenzado cerca de la entrada del gimnasio, pero la policía especuló que, dado que este era el único lugar donde las cámaras no funcionaban, quien asesinó a Beatriz bien podría haber estado al tanto de esto, y había elegido cuidadosamente ese lugar para arrastrarla. A pesar de la gran cantidad de imágenes que los investigadores lograron asegurar, fueron completamente incapaces de rastrear los movimientos de Beatriz después de alrededor de las 10:09 p.m., cuando se levantó para tomar agua de la fuente. Las imágenes la capturan caminando desde su madre, pero después de eso no hay nada, lo que presumiblemente es el momento en que fue atrapada y arrastrada a su destino. La policía concluyó que quien la mató tenía que tener un conocimiento íntimo del diseño de la escuela, habiendo elegido el único lugar en toda la escuela que no estaba cubierto por la vasta red de cámaras de seguridad. El otro hecho que apoyaba esta teoría era que el asesino también había huido de la escena sin ser visto por una sola persona o ser capturado en una cámara de seguridad, y dado que probablemente estaba cubierto de sangre, esto no sería una hazaña fácil de lograr. Debían conocer muy bien los terrenos de la escuela para encontrar una brecha sin vigilancia o una brecha en la cerca de seguridad que nadie más conocía. Durante las entrevistas con cientos de testigos, muchos hablaron de haber visto a un hombre desconocido merodeando por la zona de la fuente de agua. Uno de los testigos afirmó haberlo visto detenido mientras intentaba entrar en el baño de mujeres antes de alegar que fue un error inocente. Otro dijo haber visto al hombre salir del gimnasio poco antes de que se encontrara el cuerpo de Beatriz. Esto llevaría a la policía a centrar su investigación en este individuo y a publicar una imagen compuesta digital del hombre después de consultar con sus múltiples testigos presenciales. Cuando se mostró la imagen compuesta, el padre de Beatriz, Sandro, le dijo a la policía que había visto al individuo acercarse a 2 niños esa noche, pidiéndoles a ambos que lo ayudaran a llevar algunos muebles al lugar donde se encontró muerta a Beatriz. Esto sugería que ella había sido una seguidora voluntaria del asesino.
lo que explicaría por qué no se llamó la atención de nadie con ningún tipo de secuestro violento. También sugería que el asesinato fue puramente de oportunidad, ya que el asesino simplemente había quitado la vida al primer niño que aceptó su invitación. La imagen compuesta mostraba a un hombre latino de tez morena, que era relativamente bajo, de alrededor de 1,67 m de altura, pesando solo 70 kilos, con ojos hundidos, una frente prominente y rasgos severos. Los testigos afirmaron que llevaba pantalones azul oscuro y una camisa verde con cuello, esta última parte del apodo que la prensa le dio, el hombre de la camisa verde. Sin embargo, solo unos días después de la publicación del boceto compuesto, los investigadores se vieron obligados a considerar la teoría de que había habido múltiples personas involucradas en el asesinato de Beatriz. Esto se debió a que se recuperaron no una, sino 2 muestras de ADN no identificadas en la escena del crimen, una de las cuales provenía del arma homicida, y la otra de muestras de piel tomadas de debajo de las uñas de Beatriz, con ambas muestras consideradas provenientes de hombres no relacionados. Luego, sorprendentemente, en marzo de 2016, la policía convocó una conferencia de prensa, en la que anunciaron que hasta 5 personas habían actuado en equipo para llevar a cabo el asesinato, lo que podría haber incluido o no a personas empleadas en la escuela. La revelación provino del descubrimiento de que 3 juegos de llaves habían desaparecido de las oficinas de seguridad de la escuela, permitiendo a los asesinos acceder a las puertas y portones internos y externos de la escuela. Las llaves se habían reportado como desaparecidas unas 2 semanas antes del asesinato, lo que sugiere una naturaleza premeditada del crimen. La policía también afirmó que las luces del gimnasio habían sido apagadas deliberadamente alrededor del momento del asesinato de Beatriz, y que las secciones de las imágenes de las cámaras de seguridad de la noche en cuestión habían sido deliberadamente corrompidas. Dijeron que ambos actos eran parte de un plan bien trazado para secuestrar y asesinar a una niña en la noche en cuestión. Aunque los investigadores decidieron no divulgar los nombres ni las edades de sus 5 sospechosos a la prensa, sí compartieron algunas de sus sospechas, una de las cuales era que todos, excepto uno de sus sospechosos, eran empleados de la escuela primaria que habían mentido o intentado engañar a la policía respecto a ciertos detalles cuando fueron interrogados. Uno de los sospechosos fue descrito por testigos como extremadamente nervioso en el momento del asesinato, mientras que 3 afirmaron no estar cerca de la escena del crimen, afirmaciones que fueron probadas como falsas por el análisis de las imágenes de video. Sin embargo, a pesar de las sospechas de la policía, ni un solo miembro del personal de la escuela terminó siendo acusado del asesinato ni de ningún crimen relacionado. Sin embargo, todos estos hombres fueron despedidos por la escuela después de enterarse de su estatus como sospechosos, posiblemente simplemente como control de daños para calmar a los nerviosos y angustiados padres. En los meses que siguieron, la policía publicó imágenes al público del hombre con la camisa verde, que ahora podían confirmar que era el asesino. De las imágenes tomadas de negocios circundantes, se le puede ver caminando en dirección a la escuela con un paso o cojera bastante única. Cuando llega a la escuela saca un teléfono celular y se involucra en una conversación con alguien por un momento antes de colgar. Es entonces cuando se agacha y recupera un cuchillo que había sido previamente escondido en un arbusto antes de meterlo en un calcetín. Luego camina hacia los terrenos de la escuela, listo para quitarle la vida a un niño inocente. Y aparte de unas pocas tomas del hombre de la camisa verde caminando por los terrenos de la escuela, no existe ningún otro metraje de él, dejando a los investigadores solo poder adivinar cómo escapó de la escena del crimen. A medida que la investigación fracasaba, el interés público en la historia comenzó a desvanecerse, y no fue hasta 3 años después que un avance en el caso fue recogido por la prensa nacional, y el nombre de Beatriz volvió a ser noticia. Un trabajador de TI subcontratado que trabajaba en la escuela, llamado Alison Enrique, fue identificado por haber mentido durante su entrevista policial, y se alegó que las imágenes de las cámaras de seguridad corruptas se debieron a que él había borrado deliberadamente ciertos archivos de los servidores de la escuela. Menos de un mes después del asesinato, en diciembre de 2018, se emitió una orden de arresto para Enrique, quien, en lugar de permitir ser interrogado, se dio a la fuga y se convirtió en un fugitivo buscado. La policía allanó su casa, pero no pudo encontrar nada incriminatorio durante la búsqueda que siguió. Sin embargo, mientras estaba en fuga,
Enrique se mantuvo en contacto con sus abogados, instruyéndolos para que emitieran una declaración afirmando que se escondía porque sabía que la policía simplemente quería convertirlo en un chivo expiatorio para desviar la atención de sus propios fallos. En nombre de Enrique, el abogado continuó diciendo que, de hecho, fue la propia policía la que causó la corrupción de las fechas, que él no tenía antecedentes penales y que su empresa de TI no tenía historial de tales errores evidentes. Sin embargo, con el tiempo, se hizo cada vez más obvio que Enrique no tenía participación en el asesinato de Beatriz, dado que trabajaba fuera del sitio y no estaba presente en el momento de la ceremonia de graduación. No se pudo culpar concretamente a Enrique por las imágenes corruptas, las cuales eventualmente fueron recuperadas con la ayuda del FBI de los Estados Unidos. Así que, en 2019 un juez brasileño revocó su orden de arresto, y Enrique volvió a vivir su vida con normalidad. Hasta el día de hoy, ninguna persona ha sido acusada con éxito del asesinato de Beatriz. Los padres de Beatriz, Sandro y Lucía Mota, estaban tan indignados por el mal manejo del caso por parte de las autoridades, que en 2019 comenzaron una campaña de crowdfunding para iniciar su propia investigación privada sobre el asesinato de su hija. Sentían que el Estado brasileño les había fallado tanto que ya no buscaban ayuda de ellos en absoluto, convencidos de que no podían proporcionarles las respuestas que necesitaban. Beatriz fue enterrada en una parcela de la granja familiar, donde se construyó un pequeño santuario en su honor, para que la familia extendida pudiera seguir rindiéndole homenaje cuando la visitaran. Con el tiempo, el dolor crudo que sentían ha sido reemplazado por la ira de que, a pesar de todas las pruebas y la investigación, no se ha hecho justicia en absoluto. Solo podemos rezar para que con el tiempo la familia de Beatriz pueda finalmente encontrar las respuestas que se merecen, y que ellos, al igual que Beatriz, finalmente puedan descansar en paz. Aquí en el Reino Unido no tenemos escuelas primarias propiamente dichas, pero los equivalentes se llaman escuelas primarias o de enseñanza elemental. La escuela a la que fui tenía un patio de recreo diminuto, como creo que había solo unos 100 niños en toda la escuela, así que el pequeño área de juego de concreto tenía quizás solo unos 50 metros de ancho. Era diminuto, así que si algo sucedía en el patio de recreo, todos los niños y los profesores supervisores podían verlo, lo que supongo que les venía bien. Pero no me convenía a mí el día que algo le pasó a Luis. Un día, todos estábamos corriendo por el patio de recreo, como hacen los niños pequeños sin preocuparse por nada, cuando escuché a una de las asistentes de enseñanza gritar muy fuerte, «Luis, Luis». Recuerdo que era otoño porque estaba jugando con unas hojas caídas cuando escuché el grito. No me preguntes por qué. Los niños son tontos, ¿no? Me giré como todos los otros niños en el patio de recreo, después de escuchar ese grito espeluznante, para ver a la asistente de enseñanza arrodillada junto a Luis, que estaba tendido en el concreto con sangre saliendo de su boca. No solo un pequeño goteo, quiero decir, un flujo constante de sangre que salía en cascada por la comisura de su boca y se acumulaba en el suelo debajo de él. Quiero decir, eso ya era bastante horroroso, pero lo que realmente me impactó fue que estaba totalmente inconsciente y que sus ojos se habían volteado en sus órbitas, así que solo se veían los blancos de sus ojos, mientras sangraba incontrolablemente por la boca. Luis era como el único niño negro en nuestra escuela también, así que al mirar a través del patio de recreo, los blancos de sus ojos parecían brillar hacia mí mientras miraba. Solo recuerdo esa visión específica. Quiero decir, probablemente lo habría encontrado igual de perturbador si hubiera sido uno de los niños blancos, pero el contraste de colores significaba que simplemente sobresalían aún más, y recuerdo que eso me asustó mucho. Todos los niños empezaron a correr hacia el edificio principal de la escuela. Un montón de nosotros nos amontonamos en el vestíbulo. Algunos niños estaban llorando, otros estaban pálidos y en estado de shock, y obviamente no puedo hablar por los otros niños, pero yo estaba 100% seguro de que Luis estaba muerto. Nunca había visto una lesión así antes, al menos cuando mi amigo Iwan se rompió la pierna al caerse de un columpio. Él gritó como loco hasta que llegó la ambulancia. Sabía que estaba vivo, incluso si era realmente angustiante. Pero Luis estaba inconsciente, sangrando como un cerdo degollado y, Dios mío, sus ojos. No sabía que los ojos podían hacer eso cuando tenía esa edad.
Las clases de la tarde se cancelaron después de eso, y los niños estaban tan angustiados que nadie estaba en condiciones de concentrarse en las lecciones. Nos mantuvieron en nuestras aulas hasta que nos llamaron al salón de asambleas principal para escuchar las noticias sobre Luis. No nos dieron todos los detalles sangrientos, solo que Luis se había caído en el patio de recreo y se había golpeado la cabeza. Nos dijeron que lo habían llevado al hospital y que estaba bien, pero que estaría fuera de la escuela por una semana más o menos mientras se recuperaba. Luis volvió antes de que nos diéramos cuenta, y todos estuvimos súper aliviados de verlo. Recuerdo que el primer día que volvió todos nos reunimos alrededor de él mientras mostraba la gran cicatriz dentro de su labio donde se había caído sobre su cara. También había perdido algunos dientes de leche, lo cual supongo que fue suerte, ya que estaba a punto de perderlos de todos modos. Supongo que eso fue definitivamente lo más aterrador que vi en mi infancia. Ahora tengo 32 años y han pasado como 25 años desde que sucedió, pero recuerdo todo tan claro como el día. Está grabado en mi memoria esos ojos. Son algo que nunca, nunca olvidaré. En la tarde del viernes 16 de mayo de 1986, David Young, un exalguacil de 43 años, y su esposa Doris entraron tranquilamente en la escuela primaria Cokeville, en la pequeña ciudad de Cokeville, Wyoming. David se dirigió a la oficina de la escuela, donde muchos de los maestros lo reconocieron de inmediato. Había sido el único oficial de policía durante 6 meses en la ciudad de poco más de 500 personas, pero después de ser despedido por mala conducta se mudó a Arizona, donde conoció a su esposa Doris. No hace falta decir que era bien conocido entre los lugareños. Los maestros lo miraban con confusión, y él comenzó a repartir una serie de folletos. Al leerlos descubrieron que los folletos estaban titulados 0 es igual a infinito, y detallaban una serie de divagaciones y demandas bizarras. Algunos de los maestros levantaron la vista de los folletos y le preguntaron a David Young qué estaba pasando. Su respuesta fue simple: esto es una revolución. Mientras él hacía esto, Doris Young iba de aula en aula con una pistola en la mano. Cuando llegaba a cada una, ordenaba tanto a los maestros como a los niños que la siguieran, agrupando a 136 niños, 6 miembros del personal, 9 maestros y 3 adultos más en un solo salón de clases. Una vez que lograron reunir a todos los rehenes, David Young entró en el aula con un gran dispositivo incendiario a base de gasolina. El dispositivo había sido construido en un pequeño carrito de compras y consistía en una jarra de 1 galón de gasolina conectada con una sola cápsula detonante. Dentro del carrito había bolsas de pólvora negra junto con cajas de balas y eslabones de cadena de acero, que se suponía actuarían como metralla durante la detonación. El mecanismo de detonación consistía en lo que se conoce como un interruptor de hombre muerto, que estaba atado a la muñeca de David. 2 conectores metálicos estaban soldados a las mandíbulas de una pinza de ropa con un pequeño trozo de madera entre ellos, formando un circuito incompleto. Una vez que se retiraba la madera, el mecanismo tendría que mantenerse abierto manualmente, de modo que si el usuario era abatido por un francotirador de la policía, el mecanismo se cerraría y el dispositivo detonaría. David exigió entonces que se le permitiera usar un teléfono con el cual contactaría a la policía para hacer varias demandas. La crisis de rehenes en Cokeville había comenzado. Tanto las razones de David para tomar rehenes como sus demandas son francamente insanas. A pesar de tener conexiones con varios grupos supremacistas blancos, incluidos el Posse Comitatus y las Naciones Aria, no parecía haber motivaciones racistas en su plan, ni lo que estaba haciendo parecía surgir de un deseo de venganza, a pesar de que había sido despedido como alguacil de la ciudad 7 años antes. Más bien, como afirmaba su manifiesto, David había notado el rendimiento escolar superior al promedio de Cokeville, y con referencias a la novela de Aldous Huxley, Un mundo feliz, David Young declaró que deseaba reinar sobre una comunidad de niños inteligentes a los que planeaba adoctrinar con sus ideologías ridículas. David también exigió un rescate de $720 millones, 2 millones por rehén, y una audiencia con el presidente Reagan, a quien también había enviado una copia de su manifiesto, 0 es igual a infinito. En una llamada telefónica a la policía local, David les dijo claramente que cualquier intento de sitiar la escuela o apresarlo a él y a su esposa
terminaría con la detonación del dispositivo incendiario. Después de escuchar a David despotricar y delirar a los oficiales de policía por teléfono, muchos de los niños rehenes comenzaron a alterarse. Algunos comenzaron a llorar, sollozando histéricamente mientras comprendían las peligrosas implicaciones de los eventos que se desarrollaban, y algunos se quejaron de dolores de cabeza mientras los vapores del dispositivo incendiario a base de gasolina llenaban el aire. Doris Young hizo todo lo posible por calmar a los niños aterrorizados, diciéndoles en un momento que pensaran en esto como una película de aventuras o que, cuando todo terminara, cada uno tendría una gran historia para contarles a sus nietos. También dio permiso a los maestros para traer libros, materiales de arte y una televisión para ayudar a mantener a los niños ocupados y bajo control, e incluso se unió a cantar «Feliz cumpleaños» a uno de los niños cuando mencionaron que era su cumpleaños ese día. Sin embargo, a lo largo de la crisis de rehenes, David Young se volvió cada vez más tenso y malhumorado. Esto puede haber sido resultado del hecho de que muchos de los niños simplemente se sentaban y lo miraban, algo que sin duda lo ponía extremadamente nervioso. Los maestros temían que pudiera estallar en cualquier momento, y el aula abarrotada solo empeoraba la situación. Decidieron entonces crear un área cuadrada de 2,5 metros por 2,5 metros, usando cinta adhesiva en el suelo. Un área que solo David podía ocupar. Los maestros luego dijeron a los niños que esa era la cuadrado mágico, y que debían convertirlo en un juego para evitar entrar en él. Mientras esto sucedía, la policía se reunía alrededor de la escuela primaria, cuidando de mantenerse fuera de la vista de las ventanas del aula, en la que se encontraban los rehenes. También habían acordonado y registrado una furgoneta estacionada afuera, que creían pertenecía a los secuestradores. Dentro, hicieron un descubrimiento interesante. Esposados en la parte trasera de la furgoneta estaban 2 hombres, Gerald Depp y Doyle Mendenhall. Afirmaron ser viejos amigos de David Young y le habían dado dinero después de que él les prometiera grandes ganancias en sus inversiones con un plan que llamaba El Grande. Cuando resultó que el plan involucraba tomar rehenes, se negaron a continuar participando, así que el día en cuestión, David y Doris los habían tomado como rehenes también para asegurarse de que no acudieran a la policía. Al ser liberados, ambos hombres confesaron estar absolutamente aterrorizados, asegurando que David Young era un ser humano peligrosamente loco que no dudaría en quitar la vida a otros en su desequilibrada búsqueda de iniciar una especie de revolución cultural bizarra. Después de unas 2 horas y media de espera para que se cumplieran sus demandas, David Young descubrió que necesitaba desesperadamente ir al baño. Primero transfirió el interruptor de hombre muerto a la muñeca de Doris, y luego salió del aula para usar un pequeño baño que estaba entre las aulas de 1º y 2º grado. Pero mientras Doris estaba cerca del dispositivo a base de gasolina, rápidamente desarrolló un dolor de cabeza por los intensos vapores que emanaban del carrito de compras en el que estaba contenido. No lo sabían en ese momento, pero un pequeño agujero en la jarra de un galón de leche permitía que los vapores escaparan lentamente, lo suficiente como para que Doris levantara una mano a su frente para tratar de aliviar la incomodidad. Esta acción de alguna manera hizo que el pequeño trozo de madera, el que estaba en el interruptor de hombre muerto impidiendo que el dispositivo detonara, se deslizara entre las 2 piezas de metal conectores. El interruptor se activó y el dispositivo explotó. El aula se llenó inmediatamente de llamas y humo negro, con Doris quemándose horriblemente en la explosión subsiguiente. Tras la explosión, los maestros comenzaron a empujar a los niños reunidos hacia los pasillos fuera del aula y a través de las ventanas abiertas que daban a un césped exterior. La explosión también causó pánico entre los padres de los niños, que se habían congregado alrededor del cordón policial de la escuela. Algunos trataron de atravesar las líneas y tuvieron que ser detenidos por los oficiales presentes. David Young escuchó la explosión desde el baño y corrió hacia el aula, solo para ser recibido por la conflagración de humo y llamas. Vio a su esposa ardiendo viva mientras ella rodaba por el suelo gritando de agonía. Sacó una pistola calibre 45, se acercó a ella y le puso fin a su miseria. Luego disparó algunos tiros por una de las ventanas del aula, hiriendo a un maestro de música llamado John Miller, quien afortunadamente solo resultó herido por el disparo. David luego miró el cuerpo de su esposa, puso el calibre 45 en su cabeza y apretó el gatillo. Fueron las únicas 2 bajas de la crisis de rehenes,
y habrían sido muchas más si no hubiera sido por las ventanas abiertas del aula y algunas tejas sueltas del techo, que canalizaron la fuerza de la explosión y salvaron la vida de cientos de niños inocentes. Mientras los equipos de bomberos se apresuraban a apagar el edificio escolar en llamas, los niños y maestros heridos eran llevados de urgencia a hospitales cercanos. Un total de 79 de los rehenes sufrieron heridas que iban desde quemaduras de segundo grado hasta inhalación de humo, y las instalaciones médicas locales estaban tan abrumadas que algunos de los heridos fueron llevados incluso a hospitales en el vecino estado de Idaho. Los eventos de ese día fueron tremendamente traumáticos para todos los involucrados, pero la policía comenzó a recibir algunos informes extraños y escalofriantes al entrevistar a los niños que estaban presentes en el aula ese día. Varios de los niños afirmaron haber visto a una hermosa dama vestida completamente de blanco presente en la sala, quien les dijo que se acercaran a las ventanas en los momentos previos a la explosión. Otros niños le dijeron a la policía que habían visto un ángel flotando sobre las cabezas de cada uno de los niños. Esto podría haberse debido a las oraciones que los maestros habían dicho a lo largo del día, quedando grabadas en la memoria de los niños presentes, mientras que algunos sugirieron que los vapores de gasolina podrían haber causado alucinaciones. De cualquier manera, las afirmaciones angelicales de los niños fueron profundamente inquietantes para los oficiales de policía que tomaron sus declaraciones y dieron lugar al apodo de El Milagro de Cokeville. Junto con el hecho de que ninguno de los niños murió a pesar de una explosión tan grande y ardiente, un milagro fue quizás la palabra más adecuada para describir lo que había sucedido ese día. Un psicópata violento y peligrosamente desequilibrado había diseñado una forma de matar a cientos de niños inocentes ese día, y de alguna manera, gracias a una serie de coincidencias aparentemente aleatorias, ningún niño, maestro o miembro del personal perdió la vida cuando el dispositivo diseñado para matarlos se detonó accidentalmente, incluso en un espacio tan confinado. Tal vez algunos de ustedes crean en los relatos de los niños de que realmente hubo ángeles guardianes presentes ese día, o tal vez no, pero todos podemos estar de acuerdo en que cada persona inocente en la escuela primaria de Cokeville tuvo una suerte extraordinaria al poder escapar de un evento tan aterrador y traumático. Mi hijo asiste a la escuela primaria Cooper aquí en Vacaville, California. A principios de octubre del año pasado los llevé a la escuela. Llegando como de costumbre alrededor de las 8 a.m., les di un beso. Les dije que esperaba que tuvieran un buen día y se fueron a clase matutina. Nada fuera de lo ordinario como cualquier otro día. Solo que justo cuando estaba a punto de irme, noté algo que inmediatamente llamó mi atención y no de una manera buena. Había una mujer parada afuera, y no estaba entrando ni saliendo ni nada. Solo estaba allí de pie. Parecía de mediana edad, tal vez de ascendencia latina o asiática, y simplemente observaba a todos los niños ir y venir. Ahora, la hora punta de la mañana suele ser así. Los padres llegan, dejan a sus hijos y se van tan rápido como llegan para ir a sus trabajos o lo que sea. Pero esta mujer estaba súper tranquila, solo parada allí. Luego saca su teléfono y comienza a apuntarlo como si estuviera tomando fotos o un video de toda la escena. Sentí una mala sensación en mi estómago, como si no se viera como te imaginarías a algún viejo raro. No llevaba una gabardina con una gorra de béisbol bajada sobre su cara. En realidad parecía una madre, y si no hubiera estado parada allí o grabando con su teléfono, creo que la habría pasado de largo por completo. Así que, en lugar de irme para llegar a tiempo al trabajo, simplemente me quedé en el coche observándola. Más vale prevenir que lamentar, me dije en ese momento. Y vaya que me alegro de haberme quedado, porque las cosas estaban a punto de ponerse raras. Mientras estoy sentado en mi coche observándola, noto que de repente parece tomar un gran interés en algo. Guarda su teléfono y parece estar mirando hacia el otro lado del estacionamiento de la escuela. Intento espiar lo que ha llamado su atención, pero el lugar está tan ocupado con la hora punta que nada realmente se destaca para mí. Así que de nuevo, simplemente me quedo esperando pacientemente mientras ella comienza a caminar al otro lado de la calle hacia un coche estacionado. Tengo que darme la vuelta en mi asiento para ver lo que está haciendo, pero puedo ver claramente cómo camina hacia uno de los coches y abre la puerta trasera antes de sacar a un niño de preescolar que estaba sentado en el asiento trasero. No tira fuerte ni nada, simplemente toma al niño de la mano y lo saca del coche.
inclinándose para decirle algo antes de intentar llevárselo. Mis sentidos de alerta se disparan en ese momento, así que salto de mi coche cerrando las puertas antes de empezar a caminar rápidamente hacia ella. Estoy como, disculpe señora, ¿ese es su hijo? ¿A dónde lleva a ese niño? Ella se da la vuelta toda tranquila, me sonríe y luego me dice que es una maestra en la escuela. Quiero decir, era creíble por un momento. Tenía un cordón alrededor de su cuello con lo que parecía ser una identificación. Su respuesta fue tan segura también y en realidad llamó al niño por el nombre Brian. Así que por un segundo sentí que me estaba volviendo loco y que me había metido demasiado en mi cabeza al respecto, jugando a ser algún tipo de vigilante o algo así. Estoy como, lo siento. Ella acepta mi disculpa y luego va a alejarse de la escuela de nuevo. No creo que hubiera hecho nada más al respecto hasta que escuché otra voz detrás de mí gritar, «Oye, ¿qué crees que estás haciendo?» Me doy la vuelta y veo a este tipo furioso corriendo hacia mí y la mujer. Pasa junto a mí, detiene a la mujer y agarra el brazo del niño, alejándolo de ella. Luego ella comienza a darle a este tipo el mismo discurso que me dio a mí, diciéndole que es una maestra y que se está llevando a Brian a algún lugar, que es su alumno. Lo que este tipo dijo a continuación hizo que se me cayera el estómago. Brian, mi hijo no se llama Brian, señora. Estoy llamando a la policía», grita el tipo, y al hacerlo llama la atención de todos los que entran y salen del estacionamiento. Una vez que se dio cuenta de que había conseguido algo de audiencia, comienza a despotricar. «La psicópata está tratando de secuestrar a mi hijo. Alguien llame a la policía». El ambiente en el estacionamiento cambia. Cada padre básicamente está viendo sus peores miedos desarrollarse ante ellos. Una persona desprevenida tratando de secuestrar a un niño a plena luz del día. Honestamente fue repugnante. Primero todo el acto de intentar llevarse al niño, y luego el tipo de cambio de ánimo cuando todos estos padres medio despiertos simplemente se convierten en lo que era básicamente una turba violenta. Pero la mujer de mediana edad fue rápida. Se movió más rápido de lo que hubiera esperado, saliendo del estacionamiento de vuelta a la calle donde saltó a un coche y se fue a toda velocidad. Los padres estaban tomando fotos de su matrícula, gritando sobre abusadores de niños, seriamente queriendo destrozarla allí mismo. Me quedé para hablar con la policía. Di una descripción detallada junto con el padre de la posible víctima de secuestro, cuyo hijo estaba simplemente desconsolado en ese momento. Hubo una reunión de la PTA sobre el incidente. Fue todo un gran drama que sacudió la pequeña comunidad en la que vivíamos. Y ahora, en caso de que ninguno de ustedes me crea, en realidad tomé capturas de pantalla de un montón de cosas que estaban en el LA Times hace unos días. El nombre de la mujer era Eileen Karengal. Tenía 56 años en el momento del incidente, y terminó siendo seguida y arrestada por la policía en su casa, en la cuadra 700 de Christine Drive. La historia se envió a los padres de todos los niños que asistían a la escuela primaria Cooper en cuestión de horas, y el alivio fue palpable. No creo que las personas que no tienen hijos puedan realmente entender lo aterrador que es algo como esto. Como, todos nos dicen que hay monstruos en el mundo, pero saber que caminan entre nosotros, luciendo como dulces mujeres de mediana edad cuando en realidad son depredadores completos, es simplemente escalofriante más allá de lo creíble.